Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Machine Learning con Python desde cero. En la clase del día de hoy vamos a empezar a ver el tema que ya sería para, en este caso, pues cuando tenemos problemáticas que no son separables linealmente. Para ello veremos un algoritmo de aprendizaje, el cual es pues las máquinas de vectores de soporte o SVM kernelizadas. Eh, Como los había mencionado, pues en este caso ya vamos a adentrarnos un poquito a lo que son las problemáticas no lineales. En este caso vamos a ver lo que es las máquinas de vectores de soporte, pues como ya habíamos mencionado, gozan de mucha popularidad tanto en el ámbito industrial como en el ámbito académico. En este caso, pues se utilizan mucho para lo que viene a ser el aprendizaje no lineal, ya que nos permiten pues fácilmente kernelizarlas para resolver estos problemas que van a ser un poco más cotidianos, que pues no todos los problemas son separables linealmente, como ya habíamos visto, y empiezan a dar ciertos inconvenientes. En este caso, pues vamos a crear en esta clase, vamos a iniciar creando un conjunto de 100 datos que vamos a utilizar la lógica de la compuerta XOR. En este caso, pues vamos a asignar a unas 100 muestras la etiqueta de clase 1 y a otras 100 etiquetas pues del valor de -1. Es decir, trabajaremos con 200 muestras en total. Vamos a ver pues que por lógica, ¿no? Al utilizar esta compuerta XOR, vamos a ver que no van a ser separables estos datos, de estas etiquetas linealmente entre la clase positiva y negativa. Pues vamos a ir utilizando lo que habíamos visto, la parte de los hiperplanos. En este caso, pues el hiperplano lineal no va a ser suficiente como un límite de decisión para poder en este caso separar o clasificar estos datos. Pues básicamente, dicho esto, la idea fundamental que hay detrás de los métodos kernel para tratar datos que son inseparables linealmente o no se pueden separar linealmente, pues va a ser crear combinaciones no lineales de las características originales para proyectarlos hacia a un espacio de dimensiones mayores, mediante una función de mapeo phi, donde pasan a ser, pues estos datos pasarían a ser separables linealmente. Pues esta función de mapeo vemos que va a ser igual a x1, x2, que son las dos etiquetas, y pues aumentamos un hiperplano, z1, z2 y z3, y pues están configurados el primero con la primera etiqueta, el segundo con la segunda, y el tercer hiperplano sería a la suma cuadrática de estas etiquetas. Con esto, con este, podríamos llamarlo como artificio, pues se va a conseguir separar las dos clases mediante el hiperplano lineal y pudiendo pues tener ya un límite de decisión no lineal. En este caso, pues nosotros básicamente, miren, lo que tratamos de hacer es esto. Tenemos en este caso los datos que como podemos ver evidentemente son no lineales. En este caso aplicamos una función de mapeo, pero miren, aquí teníamos dos dimensiones, eso lo transportamos a tres dimensiones. En este caso trazamos un plano y con esto pues ya podríamos separarlos los unos de los otros datos. Pero aquí no termina el trabajo. Como tenemos en dos dimensiones y solamente es aplicar como esta función de mapeo, pues tenemos que aplicar luego la función de mapeo inversa para volver a tener los dos planos y ya tenemos ahora que los dos planos han sido separados, es decir, ya podemos nosotros aplicar este algoritmo de clasificación, pero ya no de una forma lineal como tal, pero logramos separar estos datos.
Pues como ya habíamos mencionado, ¿no? Para resolver estos problemas no lineales utilizando las máquinas de vectores de soporte, pues vamos a transformar los datos de entrenamiento en un espacio de características de mayor dimensionalidad, como ya lo expliqué, mediante esta función de mapeo y vamos a entrenar el modelo SVM lineal para clasificar los datos en este nuevo espacio de características. Y más fácil nos resulta entrenarlo en las tres dimensiones. Después utilizamos la misma función de mapeo para transformar nuevos datos no vistos y clasificarlos mediante ya pues el SVM lineal. En este caso tenemos que tomar en cuenta que este enfoque del mapeo pues es la construcción de nuevas características, pues es bastante computacionalmente va a ser bastante costoso, especialmente pues si ya tenemos datos de mayor dimensionalidad, ¿no? Que tomar en cuenta con este aspecto. Uno de los kernels más ampliamente utilizados es la función de base radial o conocida como RB. También en algunos textos del aprendizaje automático se le conoce como la kernel gaussiana. Y en este caso, pues aquí tenemos su ecuación. K va a ser igual al de kernel por el par de datos de la etiqueta X en la posición Y, de la etiqueta X en la posición J, el exponencial del valor absoluto de la diferencia de estas etiquetas al cuadrado sobre 2 el lambda cuadrado. Habitualmente pues vamos a encontrar a esta expresión de su forma simplificada de esta manera, donde únicamente lo que se hace es sacar el denominador. ¿Sí? Sacamos el denominador, pues ya este es el parámetro libre que debe ser optimizado. Es decir, esto es lo que nosotros debemos trabajar para mejorar nuestro algoritmo de aprendizaje. Vamos a optimizar este parámetro, que simplemente si ustedes lo ven es extraído este parámetro el denominador y reemplazado por este término, que es básicamente lo mismo. Simplemente es para hacerlo, expresarle la ecuación en una forma lineal. Y pues para indicar básicamente que al optimizar este parámetro estamos optimizando el algoritmo. Bien, hay que tomar en cuenta que pues el término kernel podríamos también interpretarlo como una función de similitud que existe entre un par de muestras. El signo menos que nosotros visualizamos aquí o acá abajo en cualquiera de las dos ecuaciones, recuerden son lo mismo, pues lo único que hace es invertir la medida de distancia de una puntuación de similitud debido al término exponencial. Y esta puntuación de similitud resultante, pues vamos a tener que va a caer entre el rango 1 para muestras exactamente similares y 0 para muestras diferentes. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, en este caso nosotros vamos a tener en este de similitud, 1 para las muestras que son exactamente similares y 0 para las muestras que son diferentes. Listo. Una vez visto la parte teórica, pues vamos a pasar a la parte práctica. Listo, pues entonces vamos a empezar a realizar nuestro algoritmo para la máquina de vectores de soporte kernelizada. Recordemos, pues empezamos importando las librerías. Sí, claro que debemos hacerlo directamente, para lo cual pues ya sabemos, importamos matplotlib para las gráficas, .pyplot, asplt, y también vamos a importar el numpy para los vectores. Voy a guardarlo de una vez. Guarden en la dirección de sus otros documentos. En mi caso, pues le voy a poner con el nombre SVM kernelizada. Ya, entonces, con eso ya tenemos guardado nuestro proyecto y podemos ir avanzando. Pues recuerden, vamos a generar un número randómico. Entonces ponemos numpy.random.sí y entre paréntesis 1.
Pues bueno, este SID, que es un parámetro nuevo, el SID, lo que nos va a permitir tener es permite tener series con los mismos valores, ¿no? Es decir, se conocen muchas veces como pseudo-aleatorios, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a tener en este caso series con los mismos valores, ¿no? En este caso, pues se le conoce también como semilla y le estamos dando, pues, que serán hasta el valor de 1. Entonces, vamos a construir la función XOR, perdón, estamos hablando de la función XOR. Esto va a ser igual a numpy.random.rand. Habíamos dicho 200, ¿no? Perdón, dos clases. Pues con esto nosotros en este caso generamos una muestra de la distribución normal estándar o también conocida como gaussiana, ¿no? Bueno, vamos a ponerle estos comentarios en la parte superior para que esté claro. Listo, entonces nosotros con esta función, el numpy random rand, vamos a generar esta muestra de distribución normal estándar o gaussiana. Recuerden, en este caso, pues para las etiquetas en X y para los valores en Y, el XOR va a ser igual al numpy logical XOR. Es decir, cogemos la lógica de la compuerta XOR, ¿no? ¿Ya? En este caso, pues tenemos que darle como parámetro de entrada el X XOR sería todas las filas de la columna 0. Si es mayor que 0, mayor a 0, el X XOR lo mismo, pero ahora de todas las filas, pero de la columna 1. De igual manera, si es mayor a 0, ¿no? Entonces, eh, Y de XOR va a ser igual entonces al, al numpy_where, que quiere decir donde están iguales, al Y XOR con los valores de etiquetas de 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces recuerden, aquí lo que estamos haciendo es hacer una evaluación lógica en función de la lógica de la compuerta XOR, tanto para los datos de la columna 0 como para los datos de la columna 1. Ya recuerden que aquí generamos dos columnas, ¿no? Pues luego lo que va a hacer a estos valores lógicos que les da, lo que va a hacer es buscar los que sean similares de todos estos datos generados con las etiquetas 1 y menos 1, que es lo que nos interesa. Vamos a proceder para que nos quede un poquito más claro, vamos a graficar estos datos y para que veamos pues que no son separables linealmente, ¿no? Que es el objetivo de este algoritmo. Entonces utilizamos, recuerden, plt.scatter y vamos a graficar en este caso el X XOR en función del Y XOR que obtuvimos que sea igual al 1,0. ¿Ya? Y la otra parte de XOR simplemente cambiamos el Y XOR que sean igual a 1, pero ahora de la columna 1.
Entonces, aquí tenemos los unos de la columna cero y acá los unos de la columna uno. Eh, C va a ser igual de blue de color azul, o pueden ser cualquier otro color. Vamos a colocarle con el marcador. Si deseamos, podemos colocarlo con la X o bombita cualquiera y le vamos a darle el valor de la etiqueta, pues que obtuvimos del valor de 1. Hacemos lo mismo, pero para la otra etiqueta. Entonces, igual cogemos el valor eh, de XOR, en este caso, pues de la columna, pero ahora con la etiqueta de valor -1 de la columna 0. Lo mismo, pero ahora de la columna, la etiqueta -1 de la columna 1, vamos a cogerle el color rojo y como marcador puede ser el square, ¿no? El cuadrado. Y como dato de etiqueta, pues -1. Vamos a, en este caso, a graficar. Damos el límite del eje X. Vamos a decir que este eje X va a estar entre -3 y 3. Bueno, ahí vamos viendo, ¿no? El PLT punto y el link, los límites ahora del eje Y. De igual manera, de -3 a 3. Vamos a colocar una leyenda, lt.legend, recuerden look, mostrar. Vamos a ponerle en este caso, podemos colocar, no sé, se me ocurre con puerta EXOR, ¿ya? Vamos a hacer que, pues, recuerden, sean uniformes. Entonces, type light, type layout, perdón, type layout. Y vamos a mostrar la gráfica, plt.show. Vamos a compilar nuestro código. Bueno, ahí me dice que, a ver, déjenme revisarlo. En el X EXOR. Aquí mire, sí, no puse la coma, ¿no? Columna 0. Me dice que X EOR no está definido. Perdón, es EXOR, ¿no? Mire, son errores a veces de tipeo. Y me dice que legend. Legend. Sí, es legend. Con toda la D. Listo, vamos a colocar aquí, me dice best, la mejor, ¿no? Sí. Entonces estamos aquí ubicando la posición de las leyendas. Ya, para que nos grafiquen, ¿no? Recuerden, aquí el PLT show es una función, aunque no nos genere error, pues si no ponemos esto no nos va a graficar. Y listo.
Ya en este momento, pues nosotros podemos ver en este caso nuestra gráfica que nos da como resultado, pues como vemos, ¿no? X son las etiquetas que tienen el valor de 1 y los de square o cuadrados los que tienen el valor de -1. Muy bien, pues vemos claramente y fácilmente pues que son datos no separables linealmente, ¿sí? Entonces estos, y aquí nosotros no podríamos aplicar ningún algoritmo de los que hemos visto hasta el momento de aprendizaje automático para poder separar estos datos. Entonces vamos a proceder a aplicar el algoritmo SVM kernelizado. Listo, para lo cual vamos a continuar. Vamos a importar ahora sí desde el sklearn el SVM import SDC. Recuerden que esto va a ser, pongo aquí como un comentario, esto es para problemas no lineales con una SVM kernelizada. Entonces aquí empieza el algoritmo para problemas no lineales. Desde la SVM es igual a la SDC. El kernel que vamos a implementar, si ustedes recuerdan la teoría, es el RDF, el más común. Vamos a dar un random state igual a 1, el valor de gamma igual a 0.10, recuerden, ese es el valor a optimizar, ¿no? Y el valor de C que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces de svm.fit vamos a entrenar a esos datos del X XOR, Y XOR. Siempre recuerden, damos la etiqueta en X y en Y, el valor en X y el valor en Y. Vamos a graficar, pues porque si no, no vamos a poder visualizar. From matplotlib.colors importamos import listed color map. De igual manera importamos matplotlib, ya lo tenemos importado, entonces no es necesario. Creamos la función plot decision regions X, necesitamos el parámetro de X y Y, el clasificador que estamos empleando, el test, en este caso no necesitamos darle ningún parámetro, también necesitaríamos darle como parámetro la resolución, resolution, y dentro de esta función pues vamos primero vamos a definir los marcadores y mapa de colores, ¿no? Entonces los marcadores que vamos a emplear van a ser igual al square, el asterisco
los bombitas, el signo de potencia y la U. Los colores, eh, el rojo, el azul, el verde claro, light green, el plomo y el celeste sería no azul claro. Sí. Entonces tenemos que el CMAP va a ser igual al lista de color map a, a los colores de todas las filas con el parámetro Y. ¿Sí? Que sean idénticos a la etiqueta en el parámetro Y. Y ahora en cambio vamos a representar la superficie de decisión. Entonces vamos a empezar por los mínimos y por los máximos de X. X1 mínimo, X1 máximo. En este caso esto va a ser igual a lo que vemos en X de todas las filas de la columna 0 punto que obtenga los mínimos menos 1 al X de todas las filas de la columna 0, pero ahora que obtenga los máximos, y a esto le sumamos 1. Lo mismo que hicimos para el X1, hacemos para el X2. X2 1 máximo, lo único que cambiamos ahora es las columnas. ¿Ya? Entonces tenemos que el X de X1 y el X de X2 van a ser igual al numpy con el measure, el arrange, que nos va a formar entre el X1 mínimo, el X1 máximo y la resolución, coma, ¿ya? Sería lo mismo el numpy, pero ya no era con X1, sino con el valor de X2. X2, X2 mínimo, X2 máximo y la resolución. Z va a ser igual al clasificador que empleemos. Classify, vamos a predecir la RAL, ¿tá? El XX1 Rainbow, coma, XX2 Rainbow. Me falta la L.
Y eso pues por la transpuesta. Z va a ser igual a z punto reshape, que nos genere una nueva matriz de la forma. Vamos a graficar el contorno de las regiones de decisión. Contour. XX1, XX2, Z, alfa del mapa. Entonces damos los límites. Ponemos el mínimo. Máximo. Y lo mismo para el Y. Solo que aquí es el mínimo con el X2. X2 punto max. Listo. Vamos ahora a representar las muestras de clase para cada etiqueta en que tengamos el NP que identifique, ¿no?, las diferentes etiquetas de una matriz de Y. Hacemos un barrido lt.skater x va a ser igual al x de la columna Y con etiqueta 0, con Y va a ser igual a x de Y es igual a la etiqueta 1 de la columna 1, perdón, alfa igual 0.8. Vamos a poner este de acá. C va a ser igual a los colores de acuerdo al valor de la etiqueta. Los marcadores makers igual función de la etiqueta label va a ser igual a CL y como es color no me alcanza, es color del estilo, ¿no? Voy a ponerle black.
Entonces son los test y de X, eh, X test, Y test, todo va a ser igual a X test y de X, todas las filas o todas las columnas, Y test y de X. plt.skater para graficar X test de todas las filas de la columna 0, X test de todas las filas de la columna 1, vamos a ser igual a ninguno, es color igual a black, alfa, bueno, 1.0, ancho de la línea, width, es igual a 1. Market o S va a ser igual a 100, label, vamos a enviar lo que sería la test, ¿no? Etiquetas de test, test nada más, ¿ya? Listo, ¿qué nos haría falta? Ahora sí, es solamente graficar, ¿no? Vamos a poner PLT, Decision, Regions, y le pasamos los parámetros, X, XOR, Y del XOR, y el clasificador igual a SD. plt.legend, la ubicación, ¿no? De la leyenda, look, donde queremos que se muestre, eh, upper left, en la parte superior izquierda, o podemos poner aquí dest, como lo hicimos en la clase anterior, plt, para que no salga uniforme, tag layout y plt.show, listo. Vamos a compilar, a depurar posibles errores, tal vez de tipeo. Me dice que tenga en cuenta Math Colors, sí, colors. Y aquí tenemos plot. Y acá es plot, perdón, no es PLT, ¿no? Por eso dice que no encuentro. Me faltó la O.
y listo. Como podemos ver, miren, ya hemos obtenido ahora sí nuestras regiones de decisión, es decir, ahora nuestro algoritmo es capaz de separar ya estos datos. Ustedes pueden observar, pues, el algoritmo genera sus regiones de decisión para separar con estas estrellitas, lo que vendrían a ser las etiquetas de clase uno y con los escueros cuadraditos, lo que vendrían a ser las etiquetas de clase -1. Pues lógicamente, ¿no? Vamos a ver, como les había mencionado, pues no siempre vamos a tener un algoritmo, hay que evitar el sobreajuste. Hay unos pequeños errores aquí que tenemos, pues que datos que se han cruzado, pero que no tienen mayor incidencia, ¿no? La mayoría, pues, de muestras podemos ver que están clasificadas bastante bien. Entonces, esta sería la región de decisión para algún tipo de etiqueta y estas otras serían para el otro tipo de etiquetas. Hay que tomar que pues ese parámetro gamma, si ustedes recuerdan, lo ajustamos al valor de 0.1. Recuerden que este pues nosotros decíamos en la teoría que es el parámetro a optimizar. En este caso pues nosotros vamos a poder entender este como el parámetro de corte para una esfera gaussiana. Si aumentamos este valor de gamma, pues vamos a aumentar la influencia o el alcance de las muestras de entrenamiento. Esto va a ocasionar que llevemos a un límite de decisión más ajustado y lleno, lo que se conoce muchas veces, lleno de baches. Para conseguir una intuición mejor para gamma, se va a ajustar este algoritmo de RCDM kernelizada a un conjunto de datos iris, ¿no? Es decir, mira, lo importante aquí era pues que nosotros veamos en este caso cómo funciona el SVM kernelizado y pues ahora sí vamos a aplicarlo a nuestro típico algoritmo de los tres tipos de flores que hemos venido trabajando, el de iris, virginita y setosa, y para ver cómo se comportaría este algoritmo. Antes de eso vamos a proceder a cambiar este parámetro de gamma para que veamos el resultado pues, que obtenemos, ¿no? Entonces vamos a cambiar este parámetro de gamma. Aquí está mismo. Vamos a hacer pruebas, ¿no? Tenemos un valor mucho más grande, por ejemplo, si le doy el doble, un valor de 0.2 y vamos a correr el algoritmo. ¿Ya? Bien, podemos ver que cambia, ¿no? Cambia, es como que se sobreajusta un poquito más, ¿sí? Entonces ese es el parámetro pues que nosotros debemos tratar de optimizar sin caer en el sobreajuste, ¿no? Vamos a aumentarlo un poco más, vamos a aumentarle al triple. Vamos a aumentarle a 0.3 para que veamos qué pasa nuevamente. Y miren cómo tenemos ahora nuestras regiones de decisión, ¿sí? Entonces podemos ver como que cada vez se va sobreajustando más, ¿no? ¿Sí? Podemos observar mientras se ajusta un poquito más, va cambiando ya su forma de las regiones de decisión. Y vamos a hacer una última prueba poniéndole 5 veces más. Cero punto cinco. Pues bueno, miren cómo nos da las regiones de decisión. Entonces, siempre es bueno que nosotros vayamos moviendo luego ya estos parámetros, viendo sobre todo coste computacional
Pues el coste computacional también lo pueden ver en el tiempo en el que su computadora pues tarda en darles el resultado, ¿no? No en todas las computadoras va a ser el mismo, pues si tenemos una computadora quizás de menos prestaciones, va a demorar un poquito más. Si tenemos de más altas prestaciones, demora un poquito menos, pero sí va a ser evidente que dependiendo de este valor de gama, sí se va a ir tardando más o menos tiempo en ejecutar, darnos el resultado, ¿no? Ahora vamos a darle, miren, ya hemos visto que con parámetros más grandes, como que trata de sobreajustarse, va variando. Vamos a hacerlo ahora con parámetros mucho más pequeños de gama. Vamos a hacerlo ahora con valor de 0.05, ¿sí? La mitad de lo que iniciamos dando. Listo, mira, obtendríamos un resultado como este. Tenemos una región quizás un poquito más amplia, ¿no? Eh, Entonces como que van a aumentar los errores en este caso. Sí, estaríamos cayendo en el subajuste, en cambio, ¿no? Recuerden que no podemos caer ni en el uno ni en el otro. Demos un valor un poco más pequeño, a 0.025. Y observemos, ¿sí? Nos da ahora como que cayó más en el subajuste, ¿no? Entonces ya podemos ver que si yo tomo valores muy pequeños para gamma, voy cayendo en el subajuste, y si doy valores muy grandes, en cambio voy cayendo en el sobreajuste, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de buscar un valor óptimo. Un valor bastante recomendable en la literatura, pues es coger, empezar a veces con el 0.1 y quizás de ahí hacer ciertas pruebas hacia abajo, hacia arriba y ver eh, cuál es el factor de gama que mejor me conviene, ¿no? Claro que hay otras formas también de optimizar este parámetro, pero bueno, eso no es tema ni parte de este curso. Bueno, vamos a continuar con el otro ejemplo. Bueno, entonces vamos ahora sí a hacer el ejemplo que habíamos mencionado de Redis. Recuerden, vamos a importar los datasets del sklearn. Dataset. eh, y- ya me perdí, lo que hemos hecho, ¿no? Recuerden, son importar las librerías. Seleccionamos el iris, así que va a ser igual al dataset. Punto load iris, ¿ya? Entonces cargamos, nos seleccionamos la base de datos iris. X va a ser igual a iris.data. Vamos a coger las columnas 2 y 3 de todas las filas. Es decir, recuerden que esto correspondería a lo que es la longitud y ancho del pétalo, ¿no? Y ancho del pétalo. Bien, en cambio va a ser igual al de la base de datos de iris punto o las etiquetas que ya vienen en la base de datos. Vamos a imprimir, en este caso las etiquetas, las etiquetas de clase, coma, nt punto link, ¿no? Para que nos busquen los datos coincidentes, no nos olvidemos. En este caso, pues, vamos a decir que nos imprima o nos devuelva, como quieran decirle, las tres clases de etiqueta, ¿no?
las etiquetas almacenadas en tal. ¿Ya? Vamos a guardarlo para visualizar. Voy a ponerle yo como iris kernelizar. Ya, miren, aquí tenemos, ¿no? Las etiquetas, que recuerden, no me va a dar como tal, como habíamos dicho, no es un poco más fácil trabajar con representaciones, entonces cero representa acetosa, uno versicolor y dos biotécnica. Son las tres etiquetas que tenemos almacenadas en nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces vemos que se han importado correctamente. Vamos a dividir los datos en entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces lo hacemos con from, importamos el scalar del scalar.model selection, importamos el train test split, dividimos, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso el xtrain, el xtest, el ytrain, el ytest, y esto va a ser igual al train test split, y va a ser el x, y los parámetros, y aquí le indicamos, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que por lo general escoger 70-30, entonces aquí cogemos el test size igual a 0.3, el random state igual a 1, state es igual a 1, como vamos a ir trabajando, y me hace falta el parámetro, el static, static igual a 1. Esos son los parámetros que ya hemos en función a las targets, ¿no? Son los parámetros que hemos venido trabajando. Vamos a separarlos correctamente. Ahora aquí vamos a poner etiquetas en Y, ¿no? Y vamos a contar cuántas etiquetas en Y tenemos. Recuerden que tenemos 50 de cada uno, ¿no? Bin count Y. De igual manera lo hacemos para ver la clasificación de lo que vendrían a ser para lo que es las etiquetas YTrain para el entrenamiento, y pues sería YTrain, ¿no? Y lo mismo para las etiquetas en test, para el testeo de las pruebas. Ya vamos a compilar y debería darnos. Perdón, aquí me faltó la coma. ¿Ya? Me dice que no está siendo definido YTrain,
Y acá, perdón, aquí está una raya. Ya, entonces, correcto, ¿no? Mira, en total tenemos 50 de cada tipo de rosa. Hemos cogido 35 de cada tipo para el entrenamiento y 15 para las pruebas de cada tipo. Así hasta el momento ya tenemos nuestras etiquetas y separadas tanto para entrenamiento como para pruebas. Entonces vamos a importar también el SCalr, el preprocesamiento para estandarizar o normalizar los datos, ¿no? Preprocessing, import, standard, scale, ¿ya? Entonces vamos a poner SC va a ser igual a este standard scaler para no estar con todo el nombre completo. Entonces cogemos, le mandamos los datos para el entrenamiento, para el fit. En este caso pues son los de Xtime. Y vamos a normalizar esos datos. Xtime estandarizados. Va a ser igual al sc.transform. Nos transformamos los de Xtime. Y lo mismo hacemos para los de Xtest estandarizados o normalizados. sc.transform, solo que ahora ya va con Xtest. ¿Ya? Y ahora sí empezaríamos ya con el entrenamiento, ¿no? Con el iris kernelizado, ¿no? Un entrenamiento kernelizado. Entonces cogemos, importamos desde el SKLab junto a la máquina de vectores de soporte, importamos el SVC. Entonces SVM va a ser igual a SVC. El kernel es igual al RDF que hablamos en la teoría una vez más. El random state, algo uniforme, algo de 1, 1. El valor de gamma, vamos a seleccionar ahora, miren, un valor de gamma igual a 100 y un valor de C igual a 1.0. Y sdm.fit vamos a mandar a entrenar con las etiquetas estandarizadas, con los valores estandarizados, ¿no? No recuerden que siempre es importante, como ya hemos visto, pues esto tener estandarizado para que nuestro algoritmo trabaje de una forma eficiente. Vamos a bajar un poco. Y ahora importamos. Bueno, esta parte la acabamos de hacer. Vamos a proceder a copiar el código anterior para no perder mucho tiempo. Lo que acabamos de copiar para graficar las regiones de decisión, ¿no? Copiamos y pegamos. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las librerías, los colores de marcadores. Recuerden, se definen los marcadores. Se representan la superficie de decisión, se representan las muestras de clase, se destacan las muestras de clase y se representan todas las muestras, ¿no?
Aquí vamos a especificar los índices de las muestras que queremos marcar, ¿no? Es decir, para que se pongan un circulito para ver cómo resultó de bien la clasificación, ¿no? Entonces, X, sería X combinados, estandarizados va a ser igual a numpy v stack y que lo mezcle, ¿no? Entre las X de entrenamiento normalizadas con las X del test estandarizado. Y hacemos exactamente lo mismo con Y. Ponemos Y combinado. Aquí no es necesario estandarizar, solo tenemos valores fijos. El H stack sería con los Y train y con los Y test. ¿Ya? Graficamos nuestras regiones de decisión. Plot, decision, regions. Pasamos los parámetros. Y en este caso sería este parámetro de X combinado, el parámetro de Y combinado. Tenemos también que pasarle el clasificador, recuerden, clasificador del SVM, las tarjetas o los targets de entrenamiento va a ser igual en el rango, serían del 105 al 30%, ¿no? A las 150. Recuerden que esto pues ya está mezclado uniformemente, ¿no? Entonces ponemos plt.xlabel, vamos a poner el largo del pétalo. Recuerden que esto está pues ya estandarizado, ¿no? Estandarizado. Sería lo mismo para el eje Y. Aquí sería ancho, el pétalo estandarizado, plt.legend, la ubicación de la leyenda, look, podemos poner como hemos venido trabajando look for left o el best, ¿no? Que busque solito la mejor posición. Y para que sea todo uniforme, right layout. Y plt.show. Esto vamos a compilar. Me dice que está mal escrito. Estoy estándar. 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 Descripción. Dice from pre. Es que es pre-processing.
Preprocessing. Type, está mal escrito acá. Type, ¿no? Vamos a escribir acá, type, y listo. Son estos errores de aquí que que siempre hay que tener en cuenta. Mira, ¿qué pasa? Hemos dado un valor tan grande a nuestro valor de gamma que en este caso pues podemos ver que está como que demasiado sobreajustado, ¿no? Está demasiado sobreajustado, podemos decir que pues si bien el efecto en este caso tenemos que está bastante bueno el rango de aprendizaje, bastante óptimo, se podría ver a simple vista, pues recuerden que esto es un sobreajuste demasiado excesivo. Recuerden que los algoritmos de entrenamiento de aprendizaje automático no solamente se entrenan para datos vistos, ¿no? Sino también tiene que después ser más eficiente o igual de eficiente, perdón, que para datos no vistos, es decir, para información que me llegue online. Entonces, pues este parámetro, si bien es cierto, me separa casi a la perfección los datos, en este caso no vistos, lo que ya tengo almacenado, pues ya cuando nosotros trabajemos con datos no vistos, esto no va a ser muy óptimo, ¿no? Entonces, recuerden, esto es del sobreajuste. Vamos a poner el valor de 0.1 como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior y observar el resultado, ¿no? Y listo, miren, ¿ya? Entonces tenemos este resultado que para mí es mucho, primero me ahorro bastante coste computacional y para mí vendría a ser mucho más fácil utilizarlo ya que cuando trabaje con datos no vistos, pues esto va a ser mucho más eficiente, ¿no? Sí, para poder clasificar o reconocerme de una forma más eficiente los datos no vistos. Ya, entonces ahí recuerden una vez más, podemos ahí ir variando ese parámetro gamma, pues en base a eso coger un valor óptimo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, el valor de 10. Y miren, con ese valor de 10 tengo, ¿no? Un sobreajuste, no es muy crítico como cuando pusimos 100, pero para mí no sería tan óptimo, ¿no? Si va a tener ya cuando sean datos no vistos, va a tener demasiados errores, ¿ya? Entonces, eso siempre tenemos que tomar en cuenta con estos algoritmos. Voy a poner un 0.20 como última prueba. Y mira, tenemos en este caso pues unas regiones bastante buenas, ¿no? Sí, entonces ahí ya depende, como les digo, del trabajo del tipo de datos que queramos clasificar y el resultado que vayamos obteniendo, pues el parámetro que tenemos que optimizar, ya que tenemos el algoritmo hecho, pues ya en adelante simplemente variar ese parámetro y buscar optimizar para que sea el más óptimo posible. Recuerden que puede ser tanto para datos, tiene que ser óptimo para datos no vistos como para datos vistos. Y de igual manera, pues podríamos también muchas veces empezar a trabajar cambiando los datos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 80-20, 60-40, con la finalidad de que el algoritmo sea lo más óptimo posible. Pues bien, ya hemos hecho en este caso el algoritmo de SVM penalizada tanto para un conjunto de datos
randómico para iniciar entendiendo la idea de esta clasificación no lineal y luego podemos aplicar este mismo algoritmo a nuestra base de datos IRIS. Pues con esto hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Recuerden que era el hacer problemas no lineales con una máquina de vectores de soporte kernelizada. Pues les agradezco mucho por su atención, les espero en la siguiente clase y recuerden que cualquier duda o cualquier inquietud pueden contactarme con toda confianza. Hasta nuestra próxima clase.